Señor de señores. Digno es el Señor. Si trae su Biblia, quiero invitarle, por favor, a que vaya a Primera de Pedro, en su capítulo 3. La semana pasada meditamos en el versículo 18 y estudiamos la primera parte. Hoy vamos a tratar de estudiar la segunda parte y el versículo 19 y versículo 20. Enfocamos la primera parte del versículo tratando de definir lo que era el Evangelio. Hoy vamos a mirarlo desde el contexto inmediato de lo que el apóstol Pedro viene hablando. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por todos los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos ayude, que podamos acercarnos a meditar en tu palabra con un corazón dispuesto y que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra como solo tú lo sabes hacer. Que aquel que no te conoce, Señor, este pasaje le pueda abrir los ojos, pueda entender su condición y pueda clamar a ti por fe, por arrepentimiento. Señor, aquel que te conoce, aquel que ya está en ti, que pueda ver en este pasaje la motivación necesaria para seguir caminando en su fe cristiana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento. Esta sección nos permite mirar el triunfo de Cristo, que aún en el sufrimiento, Cristo triunfó. Cuando Cristo estaba en la cruz fue el tiempo de mayor humillación que él pudo haber pasado, pero al mismo tiempo fue el momento de mayor triunfo para el Señor Jesucristo. Donde más sufrió, más logró. Ahora recordemos un poco el contexto de lo que el apóstol Pedro está escribiendo. Está escribiendo, hermanos, que estaban bajo una persecución hostil a causa de su fe. Posiblemente algunos de esos hermanos estaban entrando en desánimo porque estaban bajo una persecución poco agradable. Y el apóstol comienza a animarlos a través de hablarles de cómo el sufrimiento de Jesucristo fue victorioso para Cristo y aún para ellos. Estas palabras nosotros las podemos tomar para tener esa seguridad de que si tú estás en Cristo, mi estimado hermano, y que si estás sufriendo por causa de tu fe,
Estás sufriendo por causa de predicar a Jesucristo. Tu familia te está rechazando por causa de Jesucristo. Al final, Pedro dice, vas a salir triunfante. Y es el ejemplo que Pedro está usando de Jesucristo. Algo que a mí me enseñaron, o quizás algunos de ustedes también, es que si usted quiere agarrar la idea rápida de alguna enseñanza, o quiere leer rápido un pasaje, un libro, lo que tiene que hacer es tratar de leer la introducción, el párrafo introductorio y el párrafo final, la conclusión, y usted tiene una idea más o menos de qué trata el libro. Bueno, aquí podemos aplicar lo mismo. Si usted mira el versículo 18, al principio, nos dice que Cristo padeció, es decir, Cristo murió. Y cuando usted va al versículo 22, no lo leímos, pero cuando usted va al versículo 22, al final dice, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, esto nos permite entender lo que Pedro nos está diciendo. En el momento más crítico del Señor Jesucristo, en su muerte, también experimentó su mayor triunfo, donde ahora los ángeles, las autoridades y las potestades, todo está sujeto a Él, el Mesías. Este es el punto, mis hermanos. Y lo podemos aplicar a usted y a mí. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida cristiana, por causa de nuestra fe, y yo lo aclaro, por causa de nuestra fe, Dios va a cumplir su propósito en nosotros y al final obtendremos la victoria. Hay tres cosas que al menos podemos encontrar en los versículos que usted y yo acabamos de leer. En primer lugar, Cristo triunfó sobre el pecado. En segundo lugar, Cristo triunfó cuando logró nuestra salvación. Y en tercer lugar, Cristo triunfó cuando proclamó su victoria en la cruz. En la primera parte miramos 5 cosas, déjenme mencionárselas rápido. Cristo sufrió por los pecados. En segundo lugar, sufrió ¿cuántas veces? Una sola vez. En tercer y cuarto lugar, los pongo juntos, Cristo sufrió como justo por los injustos, o sea, Cristo sufrió por los pecadores. Y en quinto lugar, Cristo sufrió con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Llevarnos a Dios. Ahora, en la segunda parte del versículo 18, donde dice el apóstol, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este es un elemento fascinante de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué significa muerto en la carne? Bueno, no necesita mucha explicación. Que su vida física, ¿qué pasó? Cesó. Cristo realmente murió. Y hay bastante evidencia en la Escritura que nos muestra que Jesucristo murió, aunque quizás muchas personas han tratado de probar de que Jesucristo no murió. Pero una de las cosas que miramos, por ejemplo, la palabra que usa allí, muerto, la palabra que dice siendo a la verdad muerto, es un término que en el original básicamente significa que murió, pero que es un término que implica que su muerte fue una muerte violenta. Y eso es lo que Pedro quiere decir aquí, que lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento sobre Jesucristo, que al Mesías le sería quitada la vida violentamente, se cumplió. Daniel, en el capítulo 9, dice que a los 3 años y medio la vida del Mesías le sería quitada.
En el Salmo 22, versículo 16, en referencia a la muerte de Jesucristo, miren lo que dice. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Entonces hay suficiente testimonio en la Escritura para mirar que Jesucristo estaba muerto. Es más, quizás el mayor testimonio lo encontramos cuando los soldados fueron a dar testimonio o a verificar que realmente Jesucristo estaba muerto. Cuando las personas eran crucificadas, las dejaban ahí agonizando, pero si no habían muerto, lo que hacían era que les pegaban unos martillazos o mazazos en el fémur para que se rompiera y ya no pudiera respirar. A Jesús no se los quebraron. ¿Por qué? Porque cuando ya fueron, ya estaba muerto. Lo único que hicieron fue hacer una herida en el costado y salió agua, sangre, lo cual certificó de que Jesucristo había muerto. Pero la otra cara de la moneda la encontramos en el mismo versículo, si me permite llamarlo de esa manera. Es que Pedro dice no solamente que Cristo murió en la carne, dice, pero vivificado en espíritu. Allí está el triunfo de nuestro Señor. Ahora note que no dice que fue vivificado por medio del Espíritu Santo, aunque sí el Espíritu Santo obró allí. El texto dice vivificado en espíritu. O sea, sabemos, y eso no lo podemos negar, que el Espíritu Santo intervino en la obra de resurrección del Señor Jesucristo. Eso no es lo que estamos tratando de emplear acá, sino que estamos diciendo, o lo que está diciendo Pedro es que aunque en la carne estaba muerto, su espíritu estaba vivo. Pudieron matar su cuerpo, pero al Cristo vivo, al Cristo eterno, no lo pudieron matar. Aunque su cuerpo estaba en la tumba, su espíritu estaba vivo. Es el Dios que celebramos. Algunos comentaristas bien reconocidos dicen que esa palabra vivificado en espíritu también es usada en la Escritura para referirse a la comunicación de una mayor medida de vida. La comunicación de una mayor medida de vida. No en el sentido de que la persona esté más viva de lo que estaba antes, sino en el sentido de que adquiere una vida, o que su vida adquiere un poder que antes no tenía. Así que lo que ellos dicen es que a consecuencia de los sufrimientos de Jesucristo, como Redentor, como Mesías, como Dios encarnado, a Cristo se le dio la autoridad como Mesías para impartir vida a los que en Él creen. Él tenía ese poder como Dios eterno, pero ahora como mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, tiene ese poder para impartir vida a todo el que en Él cree. Mateo 28, versículo 18, todos lo conocemos, ¿cierto? Jesús dijo, se acercó Jesús y les dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora Jesucristo tenía el poder para impartir vida a todo el que en Él cree. Juan 12, versículo 24, versículo 32. Miren lo que dice. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y miren lo que dice el 32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Juan 17, en la oración sacerdotal, versículo 1 y 2. Dice, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre,
la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mira lo que dice el 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y 1 Corintios 15, 45. Le voy a dar chance para que lo busque. 1 Corintios 15, 45. Mire cómo lo expresa el apóstol Pablo allí. Dice, así también está escrito. Fue Adán hecho hombre y alma viviente. Y el postrero Adán, ¿quién es el postrero Adán? Cristo, espíritu vivificante. Dios Padre le impartió al Hijo, en su calidad de Mesías, el poder para impartir vida a otros. Entonces, en resumen, podríamos decir hasta este momento que Pedro está hablando de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Que para lo que el mundo en ese momento fue una muestra de debilidad, de fracaso, para Cristo fue su mayor triunfo. Y para que todos los que creamos en Él, ese sea nuestro mayor triunfo. Ahora, ¿cómo aplicamos eso? ¿Cómo aplicamos eso para nosotros? Que tú y yo podemos sufrir por causa de Cristo. Podemos ser humillados por servirle. Podemos ser motivo de burla. Nos pueden llamar que somos débiles de mente. Nos pueden llamar que somos desactualizados. Oh, hermanos, pero la victoria la tendremos al final. La victoria la tenemos al final. Porque en Él tenemos vida. Y amigo que estás en Cristo en esta mañana, joven, niño, adulto que estás en Cristo, aquel que quizás nos esté viendo o nos verá luego por las redes sociales, por lo que Él padeció en la cruz, por su sufrimiento, el Señor tiene poder para dar vida a aquel que está muerto espiritualmente. ¿Qué es estar muerto espiritualmente? Es que estás separado de aquel que da vida. Sí, puedes estar muy vivo, puedes ganar muy dinero, puedes estar haciendo muchas actividades físicas, pero espiritualmente estás separado de Dios. Solo Cristo te puede impartir esa vida. Por eso es que Pedro presenta la muerte y la resurrección de Jesucristo como una victoria. Miren lo que comienza diciendo el versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Una cosa que podemos decir desde ahora, sin importar quiénes sean los espíritus y por qué están encarcelados, es que cuando leemos el versículo 20, el apóstol Pedro conecta la obra de esos espíritus con los días de Noé. Y cuando uno lee esta versión o este pasaje, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quizás una de las interpretaciones más populares dentro del cristianismo, y quizás alimentado un poco por lo que dice uno de los credos de los apóstoles, es que cuando Cristo murió, fue a los infiernos y le predicó a los espíritus, ya sean hombres o demonios. Es una de las interpretaciones más comunes que se encuentra dentro de la iglesia cristiana. Pero de entrada tenemos que dejar algo claro. Esa teoría
o esa interpretación se cae por sí sola, aunque sea popular y aceptada o creída dentro de algunas iglesias cristianas. ¿Por qué se cae por sí sola? Bueno, porque no hay ninguna doctrina en la Escritura que enseñe que el hombre tenga una segunda oportunidad de arrepentirse después de la muerte. La Escritura no enseña eso. Amado amigo que estás sin Cristo, cuando tu vida se acabe en esta tierra y pases a la eternidad, automáticamente vas a tu destino. Tu destino ya está sellado. El periodo de gracia, cuando tú mueras, se acaba. El periodo de arrepentimiento, cuando tú mueras, se acaba. Pregunto, ¿de qué sirve predicarle el evangelio cuando ya estás condenado? Creo que el ejemplo más claro lo encontramos en Lucas capítulo 19, en la parábola del rico y Lázaro. Claramente se nos dice allí que ya no se puede hacer nada. No se pasa ni de aquí, ni de allá, ni de allá, ni para acá. Usted ha encontrado todo tipo de historias donde le hablan de que la gente va al infierno y viene y va y cuenta historias. Pues no sé, yo creo lo que dice la Escritura. Ni de aquí ni para allá. Una vez que está allá, está allá. O no es que van para que vengan a contar para que la gente crea. La Biblia dice, ahí mismo dice, si no creen, tienen a los profetas y a Moisés, créanle a ellos. Si no le creen a ellos, tampoco le van a creer a los muertos. Así que esas historias de ultratumba, no le ponga cuidado, créala a la Escritura. Y además Hebreos 9 dice que está estipulado que después de que el hombre muera, tiene una segunda oportunidad, ¿cierto? No dice muera una sola vez y luego de eso, ¿qué viene? El juicio. Así que Jesucristo no fue a predicarles allá nada. ¿Para qué? ¿Crean en mí para que sean salvos? Pues no. No que fue a predicar a los demonios. Pues pregunto. ¿Y para qué le va a predicar a los demonios? ¿Para que se salven? No, pregunto yo. Los demonios no se van a salvar, los demonios no tienen perdón, los demonios ya están condenados. Hebreos 2, capítulo 16, miren lo que dice. No socorrió a los ángeles, o búsquelo pues para que usted no diga que es que yo lo estoy inventando. Hebreos 2, 16. ¿Lo tiene? Dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Es más, mis amados hermanos, los demonios, los ángeles caídos, ya saben cuál será su destino. Usted recuerda en Mateo capítulo 8, donde se nos presenta el gadareno que tenía una legión, o sea, que estaba atiborrado de demonios. Cuando estos demonios o esta legión se encontró con el Señor Jesús, ¿sabe lo que le dijeron? Mira lo que le dicen. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? O sea que ellos ya saben cuál es su destino. Así que hay una cantidad de interpretaciones sobre este asunto y no vamos a invertir tiempo en ello. Pero entiendo por la Escritura que cuando dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que Pedro podría tener en mente es lo siguiente: que Cristo resucitado y exaltado, en algún momento, no me pregunte cuándo ni en dónde,
Pero en algún momento, durante su ascenso al cielo, en las regiones celestes donde están estos espíritus encarcelados, les proclamó su triunfo sobre la muerte. Él no fue a predicarles el evangelio porque no tiene sentido. Lo que proclamó es que él triunfó sobre la muerte. Satanás y sus demonios pensaron que habían obtenido el mayor triunfo. Hemos matado al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Hemos triunfado. Quizás estaban celebrando su victoria sobre el Hijo de Dios, pues se equivocaron. Porque Cristo en la cruz, dice su palabra, los desarmó totalmente. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice que los exhibió públicamente. Es más, vamos a leerlo. Colosenses 2:15. Es más, yo creo que mejor le leo del 14. A ver, yo miro, estoy Colosenses aquí. Bueno, leamos el 15. Miren lo que dice. Y despojó a los principados y a las potestades. ¿Y qué dice? Los exhibió públicamente. ¿Y qué hizo? Triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que Cristo en la cruz, dice el versículo 14, que anuló el acta de mis decretos. O sea, la lista de todos mis pecados que me condenaban a mí, te condenaban a ti. Jesucristo los anuló. Y no solo eso, dice el versículo 15, que públicamente exhibió a Satanás y a todas sus legiones, descritas aquí como principados y potestades. Públicamente triunfó sobre ellos. Cristo proclamó la victoria a esos espíritus encarcelados. Sigue diciendo el versículo, hablando un poco más sobre ello, versículo 20, espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Una vez más, sin detenernos tanto en quiénes son estos espíritus encarcelados o por qué fueron encarcelados, que esa es la pregunta que ha dado debates a lo largo de toda la historia del cristianismo y no encuentran respuesta, así que pues yo tampoco me voy a meter ahí. Pero el apóstol relaciona a los espíritus encarcelados con los días de Noé. Ahora, cuando uno mira los días de Noé, Génesis nos da una descripción clara de cómo eran los días de Noé. Vaya a Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6:5. Lo tiene. Y dice el Señor, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre de ellos era de continuo el mal. Miren la descripción que Dios nos da de la condición de la raza humana. Porque uno podría decir, bueno, solamente en los días de Noé, no estamos tan lejos. Esa es la descripción de todo hombre sin Cristo. Lo primero que yo miro es que dice que la maldad, ¿cuánto era la maldad? Mucha. La maldad era mucha. En segundo lugar, dice que todo designio ¿qué es? O sea, propósito. Todos los propósitos de estos hombres constantemente era hacer ¿qué? El mal. En tercer lugar, nos habla de qué? De los pensamientos en sus corazones. ¿Cuáles son los pensamientos en sus corazones?
¿Hacer qué? El mal. Y hay una palabra que dice ahí, continuo. En cuarto lugar, esa palabra continuo debe entenderse como un ¿qué? Estilo de vida. Estaban habituados estos hombres ¿a qué? A hacer el mal. Estaban habituados, pensaban y siempre estaban pensando a ver cómo podrían actuar con mayor maldad. Este tiempo era tan degenerado, si me permite usar esa palabra. Era tan degenerado a consecuencia de la obra, de que quizás estos espíritus estaban obrando en estos hombres y mujeres que cruzaron los límites que Dios había establecido. Y había una característica especial en el comportamiento de estos hombres. Era que había una apatía espiritual. Pastor, ¿qué es apatía? Apatía es lo que muchas de las cosas que tú y yo tenemos, pereza. Apatía es descuido de las cosas espirituales. Que tengo que orar, que tengo que congregarme, que tengo que evangelizar. Otra palabra es abandono de las cosas espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? Que no sea un domingo o un miércoles en la congregación. Abandono espiritual. Hay creyentes que no leen la Biblia durante toda la semana. Por eso fue que dejamos de presentar los versículos allá, porque y luego llegan a la congregación y se los tienen al frente. ¿Para qué Biblia? Y es bueno la tecnología y todas las cuestiones, pero es bueno que los creyentes tengan su Biblia. Uno puede sacar la Biblia, el teléfono de la Biblia en algún momento de urgencia, pero el creyente que llega a la congregación y no trae Biblia, sino que trae el celular, uno dice, eso es descuido. Porque hoy tenemos la oportunidad, la bendición de tener una copia en nuestras manos y no la aprovechamos. Muy tecnológico, sí, muy bien. Y a mí me gusta la tecnología. Es más, mire, aquí en mi iPad traigo el sermón escrito. Pero el creyente debe tener a la mano su Biblia, que ojea y estudia. Pero hay apatía por las cosas espirituales. Esa es la característica. Así que no nos sorprendamos mucho ni digamos, oh, qué hombres tan malos, que para aquí, para allá. Porque nos va a sorprender lo que el Señor Jesucristo dijo. Vaya a Mateo capítulo 24, versículo 37. Había apatía. Hoy hay mucha apatía. Aún dentro de la iglesia cristiana, locales, usted encuentra apatía, fervor por el Señor ni las cosas espirituales. Lo encontró Mateo. Mateo 24, versículo 37, miren lo que dice. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está diciendo en este pasaje? Fácil. Que cuando Él vaya a regresar en su segunda venida, el mundo estará actuando de la misma manera como se actuaba en los días de Noé. Porque no es una cuestión de persona, es una cuestión del comportamiento del hombre caído y de la influencia demoníaca que opera en este mundo caído. La maldad se multiplicará como usted no tiene ni idea, ni yo tampoco. Peor, dirá pastor, peor que ahora. Pues peor que ahora. Quizás nos es difícil tratar de imaginar qué puede ser peor de lo que estamos viviendo ahora. Pero pues yo le creo a la Escritura, va a ser peor. Ese cuento de que lo mejor está por venir para venderle a la gente ilusiones,
Yo por lo menos no lo creo. La maldad se va a multiplicar. Es más, la Biblia dice que el amor de muchos está ¿qué? Enfriando. Por eso no oran, por eso no se congregan, por eso, ¿qué más no hacen? No cantan, no predican la palabra, ¿no qué? No sirven. ¿Por qué? Porque se está enfriando el amor. Pero dicen que son salvos, que van para el cielo. Son teólogos en las redes sociales. En las redes sociales usted la ve con unas teologías. Pero el pastor que los conoce dice, yo que no puedo decir nada. La maldad se multiplicará, quizás es difícil entenderlo, pero va a pasar. Los contemporáneos de Noé eran totalmente malvados. Servían como agentes de esos espíritus demoníacos que se rebelaron contra Dios. Ahí quizás donde yo creo, ¿no? Que eso, el pecado de estos demonios, esta gente cruzó el límite de autoridad que Dios había establecido. Y no ha habido quizás, bueno, digámoslo así de esa manera, una época en la historia donde haya un mayor contraste entre la fe y la incredulidad, entre la obediencia y la desobediencia, como en los días de Noé. Estos espíritus y hombres se dedicaron a crear todo tipo de maldad en la tierra que iba en contra de la voluntad de Dios. Y dijo un comentarista que estos espíritus rebeldes parecían controlar a toda la raza humana, excepción a Noé y a su familia. Y un patrón pecaminoso de vida al punto que se les predicó sobre el juicio de Dios. ¿Por cuánto tiempo? 120 años y nadie se arrepintió. Sí, Noé estuvo predicando. Hace unos años uno de mis hijos me vino y me dijo, papi, que alguien le había dicho que Noé no había predicado durante ese tiempo. Yo le dije, pues dígale a esa persona que lea la Biblia. Porque Noé se nos dice que Noé era un pregonero de justicia. Y durante esos 120 años Noé hizo dos cosas. Primero, estuvo construyendo el arca como refugio para todo aquel que creyera. Y segundo, estuvo anunciando o predicando el juicio de Dios que vendría sobre la tierra. Y nadie creyó. Es más, la escritura dice que la gente se burlaba de él. En términos modernos, la gente le estaba haciendo a Noé ¿qué? Bullying. En términos modernos. Así que si ve mi hermano, mi amigo, joven, niño, que se queja porque le hacen bullying, el bullying existe desde los tiempos de Noé. Dice que se burlaban de él. ¿Usted sabe lo que son 120 años ser víctima de bullying? ¿Usted se imagina lo que es eso? Que se burlen de usted, que le digan todo, y porque él decía que iba a llover. Y estaba en una tierra donde nunca había llovido, entonces era complicado. Hermano, yo creo que de loco y de demente no lo bajaban. Y que a usted le digan demente, pues hombre, es insultante. A él no, yo no creo que lo bajaban de ahí, de loco y de demente. Porque esto solamente se creía por fe. 120 años de intensidad construyendo un arca. Y no con sierra como la que tienen aquí los constructores de nuestro tiempo. Ni con sierra, ni con metrico, ni para aquí, para allá. Todo fácil. Ya está con batería por si no hay luz.
se cae, le pongo otro. Todo fácil. Bueno, eso digo yo que no la tengo que cortar. Pregúntele al que la corta a ver si es fácil. Y predicando. O sea, corte y predique y aguante bullying. Hoy nosotros nos cansamos de servir a Dios con toda la comodidad que tenemos. No es que yo estoy solo. Pregúntele a Noé si estaba bien acompañado. 120 años. Es que es mucho trabajo. Pregúntele a Noé si era poco trabajo. 120 años. Es que nadie cree. Pregúntele a Noé. 120 años predicándole a la gente. Pastor, es que yo predico y mi familia no cree. Pues vaya, hable con Noé. ¿Cuánto tiempo tiene usted predicándole a su familia? 2 añitos, 3 añitos y ya se cansó. Y ya está quejándose. Noé, yo quiero que usted se ubique ahí. Y se lo va a repetir las veces que sea necesario. 120 años, predique. Los televangelistas de nuestro tiempo llamarían a Noé un fracasado. Llamarían a Noé que no dio fruto. Así que Noé no les podría decir nada porque Noé no dio fruto. Porque ellos llenan estadios y Noé no fue capaz de llenar un arca. Solamente metió a 8, 7. Y 120 años predicando. Y la paciencia de Dios, dice aquí el versículo, la paciencia de Dios esperó 120 años y solo 8 creyeron. La frase, Dios espera con paciencia, mis hermanos, amados, enfatiza la clemencia de Dios antes de ejecutar una sentencia sobre la raza humana. Desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Noé, Dios se mostró paciente. Oh, amigo que estás sin Cristo, que me estás escuchando en esta mañana. Hoy que estás escuchando el Evangelio de Jesucristo, hoy tienes la posibilidad de creer. Una vez más te lo digo, un día cuando tu vida se termine, no habrá posibilidad de salvación. Posiblemente tú estarás pensando cosas similares a las que pensaron estos hombres en los días de Noé. ¿Qué pensaron ellos? Bueno, aquí no llueve, Noé. Eso es imposible que pase. Bueno, posiblemente tú estarás pensando, no, pastor, es que eso de la religión es mentira. Yo estoy bien así. O la típica, antes de morirme me arrepiento. Pero ¿quién tiene la seguridad de que va a tener tiempo de arrepentirse? No, pregunto yo en mi ignorancia. Las personas, y esto sí lo creo 100%, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Que las personas que tienen la oportunidad de arrepentirse antes de morir es un porcentaje reducido. Es reducido. Casi nadie tiene la oportunidad. Simplemente se fue. Es que yo no voy porque hay muchos hipócritas en la iglesia. Es que yo voy a disfrutar la vida. Es que si voy a la iglesia tengo que empezar a cambiar mi estilo de vida. Pues a esa sí le tengo que decir yes. Yep. Hablaba con uno de mis hijos esta semana que me preguntó, me dijo, ¿será que le di la respuesta correcta? Y a ver, ¿qué te preguntaron? Le pregunté yo. ¿O qué te dijeron? Y que alguien le dijo que no le gustaba, más o menos fue la conversación así, que no le gustaba el cristianismo porque en el cristianismo lo obligaban a dejar de hacer las cosas. Y yo le dije, ¿y tú qué contestaste? Le dije, no, a mí nadie me obliga. Pero
Cuando creo en lo que Dios me dice en su palabra, decido no hacerlo. Good answer. Buena respuesta. A mí nadie me obliga. Pero cuando yo creo lo que Dios enseña en su palabra, entonces lo tomo en serio y obedezco. Amigo, joven, niño, adulto, por amor a tu alma, deja de estar escudándote en los pecados del pastor, en los pecados de tu padre, en los pecados de los hermanos. Por amor a tu alma, eso delante de Dios de nada te va a servir. Pon tu mirada en Cristo y no en los hombres. Pon tu mirada en Cristo. Mira, te puede resultar muy entretenido burlarte del cristianismo. Te puede resultar muy entretenido acusar a los cristianos de chismosos, de hipócritas y todo lo demás. Yo me imagino a estos hombres burlándose de Noé, burlándose de él durante 120 años, burlándose de él cuando se encerró en ese barco. Pero me los imagino también, o yo no me los puedo ni imaginar, no puedo ni siquiera describir lo que los tipos sintieron cuando les cayó la primera gota de agua en la cabeza. Yo no sé los que nos criamos en nuestros países, ¿no? Cuando usted estaba afuera y usted empezaba a sentir la primera gota que le caía y la ropa estaba afuera. Y la mamá pegaba el grito, ¡la ropa! Si se recuerdan, imagínense, si eso asustaba, imagínense cuando a ti te han predicado por 120 años que va a venir un diluvio y tú te has burlado y empiezas a sentir la primera gota que te cae en la cabeza. Hermano, yo no creo que hay palabras para describir lo que les pudo haber pasado por la mente a estos hombres. La sonrisa se les borró automáticamente. Para ellos fue, yo me los imagino, la Biblia no dice, pero yo me los imagino diciendo, Noé, ahora sí, abre la puerta, ahora sí creo. Y Noé por dentro, no puedo hacer nada, porque la Biblia dice que el que cerró la puerta fue Dios. Ahora están en tormento eterno, esperando su juicio final. Amigo, un día tu vida tarde que temprano se va a terminar. No eres eterno aquí en la tierra. En ese momento tu oportunidad de creer, de arrepentirse, se ha espumado. Será demasiado tarde para ti. Ya no podrás creer. Ya no podrás arrepentirte. Tu oportunidad de creer, tu oportunidad de arrepentirse es ahora. Y cuando tú rechazas el mensaje que yo estoy predicando, no me estás rechazando a mí, estás rechazando a Cristo. A mí me puedes rechazar todo lo que quieras. Miren lo que Cristo dijo en Lucas capítulo 10, versículo 16. Y yo espero que esto le sirva de motivación a usted para que cuando predica el evangelio y no crea, no se sienta mal. Pero también que te sirva a ti, estimado amigo, de advertencia. Lucas 10, 16, miren lo que dice. El que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amigo, este rechazo al evangelio tiene consecuencias eternas. No lo digo yo, lo dice la Escritura.
120 años predicándoles sobre Cristo, predicándoles sobre el juicio, y solo se salvaron, ¿cuántas personas? 8. Estimado amigo, usando la analogía del arca, hoy la puerta de la salvación está abierta. Un día Dios cerrará esa puerta y no habrá cómo entrar. Hoy es el día de salvación, eso dice 2 Corintios 6:2. Eso no se trata de que luego alguien haga una misa por ti, que vamos a hacer un novenario. Podemos hacer un novenario, podemos hacer un, no sé, lo que quiera que podamos hacer. No va a haber oportunidad, porque la salvación es personal, porque la salvación es hoy, que puedes tomar la decisión. Así que no. Y los que ya son salvos, o los que somos salvos, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué aplicación le podemos dar a nuestra vida de este pasaje? Bueno, que servimos a un Dios que ahora mismo está reinando en gloria, con poder y autoridad. Que servimos a un Dios que sometió a Satanás, sometió a la muerte por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Servimos a un Dios que proclamó su victoria. Y esa victoria de Cristo, los que estamos en Él, es también nuestra. Pero le dice a sus hermanos de Efesios, de Éfeso, de esa área, de Asia Menor, perdón, esta palabra que estaba buscando. Cristo venció por ustedes. Cristo sufrió y venció por ustedes. Ustedes pueden estar sufriendo. Ustedes pueden estar siendo perseguidos. Pueden estar siendo víctimas de su religión. No desmayen, porque al final venceremos. Hermano, no se desanime. Tú que dices que estás solo, tú que dices que nadie te apoya, de la misma manera como Dios fortaleció, como Cristo fortaleció a Noé por 120 años para trabajar solo y para predicar solo, Él también está contigo. Así que no tienes excusa. Una cosa tienes que estar seguro, mi hermano. Tienes que estar seguro, al 100% seguro de lo que le voy a decir. Ni a usted ni a mí nos va a tocar trabajar en la obra del Señor, ni predicar por 120 años. Eso sí tiene que estar seguro. No nos va a tocar eso. Yo hice el cálculo, por ejemplo, si yo tuviera que trabajar 120 años en la obra de Dios y predicar 120 años, ¿sabe cuántos años tendría que tener yo como mínimo? Vivir hasta los 137 años. Tendría que vivir. Y eso que estoy contando más o menos desde los 17 o 15 años más o menos. Tendría que vivir 137 años para poder servirle y predicarle 120 años. Así que no se canse de hacer la obra del Señor, porque a los que máximo les va a tocar para unos 50. ¿Cuántos que tiene aquí don Daniel? ¿Sí? ¿Que en el cristianismo? ¿Sí? Bueno, 72 años. Falta poco para los 120. Máximo por ahí los 70 y pico. Y esos son los que empezaron desde temprana edad. Pero algunos de ustedes que ya llegaron medios avanzados de edad, quizás llegarán a los 50 de servirle. Y no se canse, aunque parezca difícil, aunque parezca que estamos solos, aunque parezca que lo maltratan y lo humillen, porque esa es la excusa de la gente. Mire, esto no es excusa
Pero si yo le contara a usted lo que hicieron en algunas ocasiones conmigo como hijo de pastor, quizás usted ya hubiera dejado el cristianismo. A mí como pastor, gente me ha dicho cosas que yo no le diría a un pastor. Me han mandado textos que yo no le mandaría a un pastor. Y no estoy hablando de... y me han mirado de formas como yo no miraría a un pastor. Y aquí estoy sirviendo al Señor. Así que no diga que es que a usted le han hecho. Aquí, esto no se trata de a quién nos han hecho más y a quién nos han hecho menos. A todos de una u otra manera hemos sido víctimas y nos han maltratado de una u otra manera. Eso no es excusa, porque a mí no me salvó el hombre, me salvó Cristo. Así que aunque parezca que estás solo, que estás abandonado, que nadie te quiere, que todos te odian, persevera en el trabajo de Dios. Porque yo sé que perseverar haciendo la obra del Señor es difícil. Perseverar predicando la palabra del Señor y al mismo tiempo ver que la gente no responde a la palabra de Dios es difícil. Pero al mismo tiempo no responden a la palabra de Dios, pero sí responden a la chisme, sí responden a la crítica. Es difícil, puede venir el desánimo. Oh, pero el Cristo que sustentó a Noé es el Cristo que te sustenta a ti, es el Cristo que me sustenta a mí. Es el Cristo que sustentó a estos hermanos que Pedro les estaba escribiendo, que estaban siendo perseguidos, hermano. Entonces te va a sustentar a ti también. Créelo, mes tras mes, año tras año, hasta que Él venga en gloria y te levante. Este pasaje fue escrito, hermanos, que están en tremenda persecución. Sí vamos a sufrir por causa de Cristo. Oh, alguien dirá, pastor, queremos sermones de ánimo, hermano. ¿Qué más sermón de ánimo que este? Hay victoria en Cristo. Nuestro Cristo triunfó. Y porque Él triunfó, yo soy triunfante. Como dice un himno, ¿no? Porque Él vive, yo no temo el mañana. Algo así dice. Porque Él vive. Bueno, sí. No temo el mañana. ¿Sí? Algo así dice, no, hermano Jeremías. No se acuerda tampoco. Por ahí va. Ya no hay temor. Porque yo sé el futuro. ¿Que el futuro qué? ¿Qué dijo? Porque yo sé que mi Redentor vive. Por ahí algo maligno. Hermano, este es un pasaje para mantenernos animados a la fe. Mantenernos sirviendo al Señor. Porque lo que dice Romanos 8, 16, y quizás con eso termino, hermano, los sufrimientos de esta vida jamás se comparan a la gloria que ha de venir. Si tú estás pasando por momentos de dificultad, mi estimado hermano, recuerda que Jesucristo triunfó por ti. Recuerda que Él te va a sostener. Triunfó sobre Satanás, triunfó sobre los demonios, proclamó su victoria. Es el triunfo maravilloso que tú y yo no debemos cansarnos de proclamar. Oh amigo, y si estás en Cristo, que no te pase a lo que le pasó a la generación de Noé. Que escuchó y no creyó. Y cuando se cerró la oportunidad creyeron demasiado tarde. El día de salvación es hoy. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Señor, te damos gracias, Padre, por el triunfo de tu Hijo en la cruz del Calvario. Nos regocijamos en los ángeles, con los ángeles, celebrando tu victoria, tu triunfo sobre la cruz. Porque mientras el mundo, Satanás y sus demonios pensaban que te habían derrotado, tú estabas triunfando a nuestro favor. Señor, también celebramos que tú nos has atraído hacia ti con esos lazos de amor. Señor, y también oramos por aquellos que no te conocen, aquellos que
están como aquellos hombres en la condición de Noé, los contemporáneos de Noé, burlándose del cristianismo, dudando del cristianismo. Oh Señor, oramos para que la paciencia que has tenido con ellos se pueda extender un poco más y que ellos puedan creer en ti y que puedan salvarse. Yo oro, Padre, por aquellos creyentes que quizás están cansados porque dicen que predican a sus familiares y ellos no creen. Señor, que ver la vida de Noé les sirva de motivación para seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo, porque es nuestra responsabilidad de predicar. Tú te encargas de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Padre, gracias por tu palabra. Señor, que se pueda aplicar a nuestras vidas, que pueda dar fruto en los que somos creyentes y en los que no son creyentes, que pueda dar fruto de vida en ellos, que puedan venir a ti pidiendo fe, arrepentimiento y puedan creer. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Señor.